Shalom Shalom. Nuestro estudio de esta semana lo encontramos en la Parashat Terumá, que significa ofrenda o porción, y se localiza en el libro de Shemot o Éxodo, a partir del capítulo 25, verso 1, al capítulo 27, verso 19. Nuestro resumen es que en este estudio el pueblo de Israel es llamado a contribuir con distintos materiales para la construcción del tabernáculo. Moshe recibe las instrucciones en el monte Sinaí de cómo construirlo. Tenía que ser fácil de armar y desarmar para poder ser transportado durante los diferentes viajes del pueblo en el desierto. Las instrucciones de cómo construir el arca, la menorá, el incensario, la mesa de los panes, etc. Terumá. Ofrenda. Algunos comentaristas mencionan que puede ser llamada también como donación, ya que cuando donamos algo de corazón, nos elevamos de lo mundano a lo sagrado. De estar en la oscuridad, pasamos a ser luz. Se nos ha enseñado que cuando uno da de corazón, ya sea una terumá, un maser o una sedacá, si lo hace uno con amor y sin que alguien nos lo pida, se convierte en una de estas tres cosas. Cuando lo hacemos sin que seamos obligados o que se nos recuerde, cuando lo hacemos de corazón, de amor, pasa a ser una ofrenda de oro. Si nos piden hacer esta misbot, pasa a ser una ofrenda de plata. Pero si nos exigen a cumplir con la misbot, pasa a ser una ofrenda de cobre. Vemos que conforme nuestra forma de dar es el valor que le damos a nuestra misbot. Aprendemos que todo lo que hagamos tiene que ver con nuestra actitud. Si lo hacemos con agrado y de corazón, con disgusto o con alegría. Pero lo hago definitivamente de mala gana o simplemente lo hago porque tengo el deseo de dar, de bendecir. Recordemos que el Eterno nunca nos va a pedir algo que no tengamos. Cuando el pueblo salió de Egipto, fueron bendecidos con oro, plata y muchas cosas más con las que después ellos ofrendarían para la construcción del tabernáculo. Hoy en día no tenemos templo, pero Hashem mora en nosotros. Esto quiere decir que nosotros somos ese templo movible donde habita Hashem, pero también a su vez nosotros nos convertimos en una terumá. Levíticos nos cita que la terumá se considera una ofrenda kadosh y que solo los sacerdotes podían hacer uso de ella, pero se debía de proteger, porque si se contaminaba, se volvía ritualmente impura y ya no podía ser usada. Si nosotros queremos que more la presencia divina en nosotros, debemos ser esa ofrenda digna para que Hashem more en nosotros. Tenemos la obligación de guardarnos y de cuidarnos, de no contaminarnos con nada que nos haga impuros, ya que de esta forma no podríamos ser usados como una terumá kadosh. ¿Realmente somos ese templo donde habita la presencia divina? ¿Somos ese vaso de honra o somos un vaso de deshonra? Y que tomen para mí una terumá, una ofrenda. Hashem pide una ofrenda motivada por el corazón de cada uno de los israelitas. Se nos enseña que la palabra que dice el Eterno, para mí, denota que el pueblo debería contribuir con el material para la construcción del tabernáculo, únicamente por amor a Hashem y no por presión o buscando honores. Harán para mí un santuario para que more en medio de ellos. El santuario debería de ser una estructura consagrada al servicio de Elohim. Hoy en día se construyen templos, sinagogas, congregaciones donde no se consagra para el Eterno. Son estructuras para enaltecer al hombre, su ego, su vanidad. El Mishkan era movible en aquellos tiempos. Después fue construido un primer templo con el rey Salomón, que después fue destruido por los babilonios. Y un segundo templo reconstruido, que fue destruido por el Imperio Romano, enemigos del pueblo de Hashem. Hoy en día no tenemos templo,
un templo físico, pero Hashem mora en nosotros. Esto quiere decir que nosotros somos ese templo movible donde habita la presencia divina. Harán un arca de madera, de acacia. Pero en el verso 11 nos da la instrucción de revestirla de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Veamos lo que la Torá nos habla solo de poner el oro por fuera, sino también por dentro. Porque el Eterno da estas instrucciones. Los sabios nos dicen que el oro que lleva por dentro el arca es para enseñarnos que como el ser humano debe ser por dentro, también debe de ser por fuera. Podemos traer quizá unos zapatos muy costosos, bien boleados, con bastante brillo por su exterior, pero por dentro no sabemos cómo estén. A lo mejor tienen un desgaste, aprietan o quizá un mal olor. No sabemos. Nos acercamos a la festividad de Purim y se habla de los disfraces, pero la verdad es que no solo en Purim uno se disfraza. Todos en todo tiempo desarrollamos una especie de máscara según con quien nos relacionemos. Es muy importante para que una persona pueda estar en la presencia divina que no tenga un conflicto entre su interior y su apariencia externa. Es decir, que lo que diga o haga, tanto exterior como interno, se cumpla. Lo que nos está diciendo Hashem es que nosotros debemos ser igual por fuera y por dentro. No podemos decir una cosa y hacer otra. Cuando una persona realmente hace lo que dice, esto tiene un impacto espiritual muy grande y cada vez la presencia divina permanece más tiempo con él. En la tendencia humana nos dejamos llevar por lo externo, pero la Torá nos enseña que busquemos en el interior, conocer a las personas por su interior y de la misma forma nosotros ver cómo está nuestro interior. Así como el arca era por dentro y por fuera, así debemos ser nosotros, también de esa misma forma. Y de esta manera podemos ser portadores de la presencia divina que emana de Hashem. Existen más temas que realmente no podríamos terminar de hablar sobre cada detalle de lo que se ocuparía en el Mishkan. Una de las cosas más asombrosas fue la menorá. No quiero enfocarme en todos los detalles cómo fue creada. Quiero regresarme al principio de la parashá, en el verso 6, donde nos menciona sobre el aceite para la iluminación de la menorá. Se extrae del olivo, siendo machacado a mano, y las mejores gotas, limpias, puras y sin contaminación, eran las que servían para encender la menorá. La Torá nos menciona que este aceite se hacía con aceitunas machacadas a mano. Se nos enseña que el aceite tenía que ser revisado para ver que hubiera sido procesado correctamente y que no tuviera ninguna impureza para poder usarlo. ¿Cuál es el misterio del olivo? El profeta Jeremías nos dice: planta de olivo eres tú, Israel. Una aceituna pasa por muchos procesos diferentes, demoliendo, y solo así podemos llegar al producto final, que es ser usado en la menorá. Al igual que la oliva pasa por todos esos procesos, también nosotros pasamos por diferentes procesos para ser usados por Hashem. Cuando en la vida todo lo tenemos fácil, nunca recibiremos la alerta que necesitamos para ver que quizá lo que estamos haciendo está mal. Necesitamos ser sacudidos y de esta forma ser conscientes del peligro que estamos pasando. Necesitamos que alguien nos llame la atención, nos corrija. Pero mientras vivamos en un mundo que va camino a la destrucción, una generación con más tecnología y al mismo tiempo con más tragedias, la gente ignora todo el peligro que está corriendo y necesitamos esa llamada de atención. Hashem nos hace pasar por ese proceso
que individual o colectivamente soportamos y revela algo muy bueno para nosotros. Existe un potencial interno que está escondido y que Hashem quiere que saque dentro de cada uno de nosotros. La prensa que nos comprime en ocasiones nos frustra, nos causa molestia, dolor, llanto. El aspecto único de la aceituna es que de ser un alimento comestible pasa a ser un alimento combustible para producir luz. Todo gracias a ese proceso de prensado. La palabra en hebreo para prensa de aceite es Getsemaní. El combustible se encuentra dentro de nosotros, pero muchos no lo saben. Pero dentro de nuestra Neshama existe ese combustible y está escondido, con capacidad de transformarse en luz. Pero antes tienes que pasar por la prensa, por el Getsemaní, por ese proceso de trituración que duele. Te digo que duele, porque yo he pasado por ese proceso muchas veces. Algunas cosas que quizá he enseñado y que han sido de bendición para ustedes, ha sido porque he pasado por ese Getsemaní. Quizás en este momento alguno de ustedes esté pasando por ese mismo proceso. Yo no lo sé, pero Hashem y tú sí lo sabes. Cuando sientes que ya no puedes más, que ya no encuentras el fin, que tu matrimonio se está derrumbando, tu economía no te rinde, tienes enfermedades constantemente, hay problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con amigos, etcétera. Y te pasan cosas una y otra vez y no dejas de tener problemas. Ese es un momento de trituración, de molienda, de machacado. Pero es necesario pasar por ese proceso de trituración para experimentar la transformación. Ese dolor que hoy sientes no es más que un proceso que Hashem ha permitido para transformarte de la oscuridad a la luz. Muchos de ustedes están siendo llamados por Hashem a moverse más allá de donde ahora se encuentran, en su servicio a nuestro Akadosh Baruj Hu. Hay muchos que el Eterno les está llamando a salir del confort, a dar el siguiente paso, a subir de nivel, a sacar ese potencial que tú tienes y que ni te imaginas que está dentro de ti. Hoy el Eterno habla a nuestra vida. Una de las pruebas no es estar firmes en los momentos de tranquilidad, es estar firmes en tiempos de tormentas, de desafíos, en momentos incómodos, saber hablar sin gritos, sin enojo, sin insulto, sin romper cosas, sin maltratar a los demás, sin perder el control emocional. Pero para poder llegar a ese nivel de shalom, en esos momentos difíciles, el único camino que Hashem nos pone es el Getsemaní. Machacarnos, triturarnos, molernos, hasta que salga ese aceite limpio y puro para ser usado en la luz de la menorá. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos escuchando el mensaje que Hashem nos está enviando? Hoy Hashem quiere sacar lo mejor de ti. Hoy quiere transformar tu vida completamente. Hay enormes riquezas dentro de ti. Ahí están. Quizá tú no las ves, pero ahí están, dentro de tu Neshama. Si hoy te sientes atrapado, impotente, confundido, perdido, inmovilizado, sin saber qué hacer, es el momento de tomar esa decisión y de seguir como estás en este momento, o de pararte firme y dejar que Hashem transforme tu vida. Recuerda que tú eres olivo, no eres cualquier cosa que se cosecha. Eres un olivo plantado por Hashem y tienes mucho combustible, muchos dones escondidos que deben brotar de ti y convertirse en luz. En hebreo se conoce como Ora Panim, la luz interior. Más importante que la estructura física del tabernáculo es la sola idea de que se puede construir un hogar para Hashem y que ese lugar está dentro de cada uno de nosotros. Debemos darle un valor grande
ya que tenemos la luz divina dentro y cerca de nosotros. ¿Cómo construimos nuestro lugar de santidad? Cuando ponemos nuestro corazón por delante en nuestra casa y que todo lo que hagamos lo hacemos por amor, siendo un gran padre o una madre, un gran esposo o una gran esposa, un gran hijo, un gran hermano, y que siempre tengamos el amor por delante y estar en servicio de todos los que habitan a nuestro alrededor, siendo gente de bien, honesta, que valora a los demás. Es ahí cuando logramos ser un Mishkan de nuestro cuerpo. Esta semana el estudio de esta parashá de Terumá contribuye al desarrollo de nuestra vasija. Damos gracias de que todo lo que tenemos es gracias a Hashem y no por nuestras fuerzas. Nos pone un corazón de dar con alegría, ser humildes. Despertamos esa chispa divina que está en nuestro interior para que prevalezca siempre esa luz, tanto en el interior como en el exterior. Baruch Hashem. Que el Eterno los bendiga y los proteja. Que el Eterno haga brillar su presencia sobre de ustedes y sea clemente. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz. Amén.